marqués, pero en cambio a alguien a su lado no se le veía el nombre, no tenía nada, una dama al lado de su príncipe. Gente a su alrededor hablan de cómo llegó hacia el marqués Davrick debido que usó sus rasgos prominentes para crear su relación. Le pusieron el nombre de Cenicienta, el mismo epílogo del cuento de Cenicienta. ¿Sería realmente el mismo? Si te interesa y es así, ponete cómodo, toma una almohada y ahí te resumo la Cenicienta en minutitos. Nos ponemos en la situación donde el marqués le dice a nuestra Cenicienta que se casaría con una princesa, Lovina Gretel. Ella, enojada, le cuenta que era un sinvergüenza, ya que, obviamente, ella se enteró primero de todo esto antes, porque había leído el periódico en la mañana. El príncipe se lamentaba por no habérselo dicho con anticipación. Tampoco tuvo otra oportunidad para así asegurar el puesto de sucesión de marqués. Ahora le preguntó si sabía cuánto sufrió la madre del marqués por culpa de un tal tipo. Gemon tenía un hermano menor, no, me digo mayor. O sea, alguien que ni siquiera era hermano biológico. Lo metió su familia, literalmente. Conocido como Cecil Davrick. Era una persona parapléjica. Tampoco hablaba, así que por eso no podría ser el sucesor. La marquesa, su madre, fue cautelosa, con cuidado, dejándole en la memoria siempre diciéndole cómo ese chico le robaría todo a Gemon. La madre de Gemon fue tratada como una loca y eso dejó a Gemon con una ansiedad incontrolable, sin saber cuándo lo expulsarían. Al estar con Gretel, le garantizaba, según lo que le decía, el puesto de marqués. Terril, nuestra Cenicienta, le pregunta si todo lo que dijo era mentira. Lo de cuando le decía si la amaba. El duque responde que siempre fue preciosa para él, pero no tanto como su madre. Terril se levanta de la silla, agarra una taza y la dejó caer en su pelo y se marcha. Pero antes de salir por la puerta, le asegura que está condenado. Después del suceso, ella sale y se encontró con el inválido mudo Cecil Davrick. Ella se empieza a insultar a sí misma por lo que había leído en el periódico. Y no lo dejó, pero ella, viste, vino hasta acá. Cecil, en su humilde acción, le ofrece el pañuelo a Terril. Estaba desquitando sus penas con la persona equivocada y ella se creía tonta, lo cual se da cuenta y pide perdón. Finalmente toma el pañuelo y sigue su rumbo, o sea, su camino. Mientras, deambulando, estaba mareada, pensativa. ¿En qué diría su madre cuando viera su cara? Pensaría en la excusa de decirle que vio algo que le causó tristeza. Pero eso, digamos que terminaría ahora. ¿Personas? Ella evaluaría la situación, pero este tipo, que se presenta como Daniel Lontar, le nombró su nombre. Ahí su madre estaba siendo agarrada por un tipo. Terril le avisa que suelte a su madre. La madre le articula que ella es hija de otro hombre. El hombre, confuso, le dice que, ¿cómo que no tiene nada que ver con él, ella? Si se ven muy parecidos. Color de pelos, rasgos faciales, inclusivemente la hora del maná. Terril piensa en cómo un tipo así estaba aquí. Un duque del norte, donde manejan el maná, ayudó en guerras y tenía grandes territorios. Su padre le vino a buscar. Terril empieza a decir que su padre biológico había confundido a su ex esposa con su madre y presionó a otro tipo que se le acercó a la madre. Y también estaba muerto. Rihan le muestra un espejo y ve el gran parecido que tienen. La mamá le dijo que no se deje engañar. Su padre ya había fallecido. A lo que Rachel, que por cierto es la primera vez que la mamá lo llama por su nombre, le dice que no es tonta, ya tiene 20 años. Y entonces toma a las chicas y las lleva al carruaje. Rachel lanza una onda de poder y habían llegado a su paradero, Whitepool, blanco por todos lados, y el castillo del duque Rihan. La madre empieza a gritar al duque Rachel para que la suelte. Muchas cosas pasaron, lo de Jaemon, su ruptura, y ahora su padre biológico, del que jamás había oído hablar, los trajo en un instante. Por eso, ahora ella es Terril Winterglass, la hija del hombre más poderoso de este imperio, Terril Rihan.
No es una tarea fácil para una mujer crear un niño sola. Lloraba más de lo que había de felicidad en su vida diaria. Tenía el estómago más vacío que lleno. Parecía que el problema de ambos fue un malentendido. No sabíamos sobre ciertas circunstancias y por este motivo, así como así, se consoló con esas palabras. Islit Terryl confiaría en el amor entre esos dos. Reconocía al duque como su padre biológico. ¿Y por qué no los sirvientes humildes sin hablar a sus espaldas le parecía un fastidio? Pero Ringham estaba loco, ya que la sucesión con sus clases, puntos suspensivos, eran duras. Las clases de espada son fáciles de dominar. Terryl creía que con su edad era muy complicado, pero Rachel le responde que no importa, porque le daba el valor de 300 clases en 3 años. Con 20 o 60 años dominaría la espada. Terry se pregunta si era la joven heredera después de escuchar esas palabras. No tomó ninguna clase de descanso. Terry practica con un espíritu de hielo, que literalmente su existencia es solo para sujetos de entrenamiento. Ella, de un simple golpe, quedó en el piso one-shoteada. Apenas despierta, estudia política, economía, el sol sale, es esgrima, en la tarde magia, exámenes también antes de acostarse y vuelve a colapsar hasta un nuevo amanecer. No importaba si su oponente era muy fuerte, siempre deseaba el enorme deseo de rebelarse. Terryl, cansada del atormento, pide si ambos no están felizmente casados, ¿por qué no le dan un hermanito? Rachel responde que era demasiado arriesgado tener hijos para que tomarlos y ya tenía acá una sucesora. Terryl le menciona si no odiaba todo lo que es incompetente. Rachel menciona que no había por qué preocuparse por esas cosas, así que desde ahora sería su oponente, este tipo loco. Le hizo esto a su hija, que encontró después de buscar durante 20 años. Solo era un accesorio que venía con su madre. Un mes de aprender esgrima, van y finalmente llegó el último día de clases. Un mes. Ok, un mes. Un mes. Terry no creía. ¿Acaso aquí se iban directamente más a la esgrima o acaso sería que la señorita es tan buena porque aprende todo tan rápido que casi finalizaba su academia? Terry no era tan inteligente. Si había fallado el examen imperial, se pregunta. La maestra habla de la corrupción en el Palacio Imperial. El texto en hebreo significa gloria brillante. Ese era un examen reciente. Con esta seguridad, ¿cómo lo sabía? Claramente, con poder se puede acceder a algo tan simple. Para que entendamos, lo que esto quiere decir es que para probar se necesitan conexiones y si no los tenés fallás. Terminando, no le vería un tiempo a Terry, la hermosa mujer de anteojos. Algo que le habla para enseñarle que no es de su, digamos, asignatura, es elevar su autoestima. Era la hija del norte, así que le dice que te aprecie como la persona más noble del mundo. Ella hace una reverencia con respeto, ya que fue un gusto y honor estar junto a Terryl. Ella no era capaz de decir una sola palabra. Posteriormente, ya a lo acontecido, la mitad de la clase se fue, así que la libertad no era mala para Terryl. Sin ganas de hacer algo en particular, encontró el pañuelo de Cecil Daybreak y pregunta si estaba bien, pero no tenía por qué preocuparse por las personas que no son tan cercanas. Mirando el pañuelo, se le venía a la mente otras personas no tan buenas a su cabeza. Albert, principal culpable, que la humilló. Nos muestran un recuerdo de hace 2 años. Bueno, porque se ponía así a hablar, ¿viste? Perdón, quería ver qué era lo que pasaba. Comentaba, ¿viste? ¿Qué te pareció? Terryl había desaprobado su examen de administración y ella, sin nadie a quien apoyarse, le vino Albert. Ella, al enterarse que era un duque, tuvo expectativas muy altas. Su madre no estaba con su familia porque era hija de un bueno para nada. Por ende, Gemon amaba tanto a su madre que siempre estaba del lado de ella y no la consoló ni nada cuando golpeó a Terryl. Solo le había dicho un mero: debes entenderlo. Un día se escuchan golpes. Era que la madre de Jamon o Jamon, ya me chupa huevo el nombre, golpeó a Terryl y este le dijo que habría que reconsiderar la relación. Albert cordialmente le ofrece su saco. Ella quería ir a pedir perdón por la situación, pero estaba a punto de caerse y es cuando este chico, que parecía parapléjico, se había puesto de pie. O sea, se puso de pie. Cecil podía caminar, pero tranquilos, esto solo había sido un sueño. Pasaron 3 años desde que vino a Ringham. Sí, pasaron 3 años. Eso fue increíble, hija. Descansando en medio del gimnasio. La madre tenía un resfriado, pero llamaron a un sacerdote para que la sane, aunque en estas épocas de prolongado frío era normal que pesque un resfriadito.
Terry le pregunta qué vino a hacer acá. Seguro no vino por querer verla. El padre le dijo que venga a la capital mañana. Terry quería saber por qué sola y tan de repente. ¿Quién haría algo así? Asesinaron al emperador. Reyes piensa que fue el duque Tanitar, porque estuvo vestido como soldado para agarrar una persona sin linaje y hacerle un emperador y controlarlo a este chabón como una marioneta. El padre no iría por negocios importantes, por eso como sucesora debe ir primero. Terry parecía tener una buena relación con su padre y le pide que cuide a su madre y a él mismo. Hace 22 años la madre de Rachel estaba muy enferma para hacer un contrato con quien más si no es Islit Winterglass. Para servir como doncella a contrato de Elizabeth Rihan, ella se enamoró a simple vista de Rashid, pero él tenía una prometida, por lo cual debía esconder sus sentimientos. Una vez la señora Elizabeth iba perdiendo vitalidad, así que la familia Rihan perdía autoridad. Este tipo se quería pasar, era el duque. Se lanza con la chica y le dice: ¡ah, sí! Si le decís a Rihan, seguro le rompo la cabeza, se la corto en un segundo, si es débil. Pero Boot apareció y le dice que lo diga de nuevo, que se atreva. Rihan se deshizo como excusa de uno de los mayores. Como si nada. Rihan dice que los coja a él, no a una persona así. Así canceló su matrimonio y tuvo el amor que había esperado. Rachel y Isabel se comprometieron y vivieron felices. Le propone tener un hijo, pero con esta estamina era peligroso. Aunque poco después, Rihan, Elizabeth perdió su vida y el vientre de Islet estaba Terrill. Ella no sabía si elegir a Rachel o su hija. Como sería imposible lidiar con él, se iría con su hija. Ella se fue porque sabe que el contrato decía que no podría ser perseguida por los próximos 20 años. Por esto Rachel esperará 20 años por su esposa. Se viene la nueva coronación del rey. Terry no vería las caras de quienes la ignoraron cuando vivió ese infierno. El duque se dirigió al norte y un hombre rubio aparente de 20 años preguntó por Terry Winterglass, quien podría ser el marqués Gemon. La familia real tenía el interés de las personas por sus grandes misterios y por qué no poder. Como si nada, le da su invitación y pasan. Presenta a la familia Rihan y las campanas Presenta a la familia Rihan y las campanas. El cerebro de las personas se entusiasmaron. Se quedaron sorprendidos por este acontecimiento tan terrible. Terry vio a Cesios y le pregunta que lo vio en ese sueño. Un hombre con lentes le pregunta si era en verdad ella. Terry le pregunta cómo ha estado y le comenta que su apellido había cambiado. Así que felicita a él por ganar la apuesta. Miren, si lo entienden, este man con otro se burlaron de ella y había dicho una apuesta de que los próximos 2 años debían apostar. Terry obviamente vio que como noble se portaba así de mal, ni debería llamarse noble. Ella en risas le dice cómo adivinó eso. En 2 años le reatinó. Toma el vinito y se lo deja, dejándolo boquiabierto. Terry sale afuera y ve como Cesio Daybreak era como hablado de mala manera con el tipo que está a su lado, pero él miraba adelante como si no existiera. Ignorando sus palabras va a atacar al hombre, pero es agarrado por la acompañante llamada no importa. Terry le dice que no le rompa la muñeca y se lo lleva. Terry saluda a Cesio y estaba más delgado, pero ella creía que aún tenía un rostro hermoso. Cesio saca un cuadernito de notas donde le agradece por su ayuda a la señorita Winterglass. Ella le recuerda que no es Winterglass, sino Terry Rihan. Cesio le alegraba que estuviera bien y Terry sin sarcasmo piensa en cómo no ha cambiado nada, aunque estaba incómoda porque no tenía nada que decir. Le pregunta si viene aquí con Gemon, pero resulta que no, porque se fue a vivir con el escrupuloso padre. Y Terry le pregunta si una vez Cesio le ayudó cuando cayó de las escaleras. Si no parecía entender nada y Cesio le pregunta si estaba bien. Terry pregunta ¿qué le importa que mate a Gemon si es el joven marqués de Daybreak? No debía morir. Y Terry le dice que será el próximo marqués. El joven vio que había cambiado. Terry salen y escucha de todo, que si estaba con ella por ser Rihan, que estuvo con Gretel antes de estar con ella, que la sedució, que le regalaba flores, chocolates, que no sé, tómense la relación. Si la duquesa se entera, habría un alboroto. Cómo se enteró que jugó con ella desde el principio y vio todo lo que recibió de Gemon fueron burlas y engaños, así cometería su venganza. Dale like, suscríbete, la concha de tu madre. El duque pregunta, ¿Terry Winterglass? Le parecía imposible. ¿Qué había pasado? ¿Por qué su vestuario parecía extravagante? Se podía decir que lo compró con el dinero de otro hombre. Y le pregunta, ¿acaso estás casada? Terry le iba a hacer una pregunta que era de hace unos años, pero una chica le dice que dejara hablar con una chica que ya no conoce. ¿Cariño?, se preguntaba. Y la chica le dice,
¿no habías dicho que ibas a buscar a Rowena y Adwin? Tu hermano y hermana debían estar viviendo y jugando al póker de nuevo. Pero más importante, le pregunta quién era esa chica. Él responde que era una amiga, pero ella le dice que eso es mentira, porque no tenía amigos y siempre era demasiado pretencioso. Y él le dice que se calle, porque las personas iban a pensar de que era real. Lovina le dice a Terrill de que ¿acaso era una chica que extrañaba a su viejo prometido? Pero pasó de que Terrill se presentó como Terrill Winterglass. El duque le dice, ¿qué? ¿De nuevo eso? No era posible. Terrill le pregunta a Lovina que si cuando confesó al señor Jelmond, Albert Daybreak, sus sentimientos hacia ella, responde que fue hace 4 años como en invierno, medio año antes de que se comprometieran, ¿verdad? Él le dice que espérelo y le pregunta que por qué. Murmullos de cómo estaba con 2 mujeres a la vez. Terrill, al ver la expresión del duque, se preguntaba si no fuera por el apellido Winterglass y en su lugar fuera Rihan, habría puesto esa cara. Y le dice que él sabrá por qué preguntó. Esperaba que escuchara la clase de relación que tuvieron. Luego se presenta el emperador y les dice a todos que esperaba que estuvieran disfrutando. Empieza a hablar de que disfrutarán esto y que regresen a salvo a sus casas. Después le pregunta de si lo había aniquilado, pero no, era que al tipo que estaba molestando al señor de antes lo había arrastrado hacia un balcón en silencio donde no había gente que le ayudara, pero repentinamente había saltado de la terraza y cayó en el suelo, pero no tuvo básicamente no murió, pero se había roto los brazos y se lamentaba por no haber cumplido su deber. Terrill le dice que estaba bien. El emperador le habla a Terrill como la nueva leona de Rihan, que estaba aquí. Era un honor. Le dice que había sido un largo recorrido seguro, pero también le agradecía por asistir a esta celebración. Ella le decía que era un gusto ver a la majestad el emperador y se presenta como Terrill Rihan. Él le dice, sí, ya veo. ¿Cómo está tu padre? Terrill, con las reglas que le había dicho, el padre había tratado al emperador bien educadamente, porque las clases que tomó en Rihan fueron realmente útiles. El emperador le dice que planeaban celebrar pronto una competencia de caza que iba dirigida por la familia real. Creía que debería por lo menos disfrutar de la alegría de otoño en estos momentos. Los jóvenes que participan en el concurso ofrecían sus presas a otros. No significaba mucho, pero es una visita bastante buena. Iba a ser interesante y le pregunta por qué no participaría a Terrill. Ella iba a decir que no de inmediato, pero se le había ocurrido una idea que vino a su mente. Y le pregunta si había alguien a quien quería darle una presa. Y ella le dice que sí lo hay. El joven marqués Daybreak es a quien le iba a dedicar. El emperador no podía creer que le estaba dando una presa a alguien que ya tenía prometido. Pero ella le dice que no era ese joven. Hablaba del joven marqués Cecil Daybreak. Piensa que podría vengarse de aquello que tanto odió con Cecil. Llevaría esta ilusión a la realidad. Ya había terminado el ruidoso baile porque habían bailado, porque lo había invitado. Se quedó poco tiempo hasta la competencia de caza y también iba a investigar a la familia Daybreak. Le habían llegado invitaciones preguntando cuándo iba a debutar en un espléndido baile. Jaemon no paraba de enviar cartas para reunirse, por lo que no tuvo más remedio que darle una advertencia a Terrill. Le habían traído ya lo que había pedido que investigaran de la familia Daybreak, resumiendo lo que había pasado Daybreak. Ella le dice que fue un buen trabajo. Todo esto se remontaba 20 años atrás. Albert Daybreak, que era el actual marqués, adoptó un hijo de un pariente lejano antes de su matrimonio. Un niño que no pudo caminar ni hablar debido a la adopción repentina. La prometida del marqués había roto con él. Se casó con otra chica llamada Dallan Weger, quien es su actual esposa. Como resultado, la esposa del marqués, que había estado sufriendo con un resentimiento durante los 20 años, finalmente se enfermó psíquicamente. Y la familia Weger estaba molesta con Cecil, querían básicamente acabar su vida. Por eso era natural de que Jaemon odiara a Cecil, pero había otra razón por la que se comportaba así. Oficial era a partir ya de la siguiente página. Jaemon estaba de acuerdo que se volaran de la joven duquesa. A las personas que lo rodeaban le gustaba ver ese espectáculo que hizo con
la pequeña duquesa. Pero nada había cambiado según lo planeado. ¿Valdría la pena ver cómo Jaemon perdía el puesto de marqués? Y le pide que pusiera la correspondencia del marqués de Daybreak ahora mismo, y quería reunirse con Cecio. La cita fue antes de lo que había esperado. El horario de marqués Cecio estaba muy relajado, porque después de todo es un solitario dentro de Daybreak, y no había más remedio que hacer menos actividades externas. Ella le pregunta por qué qué había escuchado en el camerino, y ella le responde que había que comprar algo, y ellos responden que había. Ya en el lugar se presenta el llamado Nicolás Corvo, diácono de Marqués Dave. Era un honor conocerla. Ella le dice que ya no había disfrutado de ese honor varias veces. Él le pregunta qué quería decir y se da cuenta de su apellido y dice Winterglass. Su ayudante le dice que cuánto iba a hacer esperar a la duquesa. ¿Acaso no la oía? Antonio, vamos a decirle, dice, che, pasen adentro, amigo. Todo seguía siendo igual y se preguntaba si Cecio estaba listo. Van a subir y a esperar. Llaman a Cecio y él la mira. Se saludan. Estaba segura que vestido correctamente vivía bien. Terry le dice que quería hablar con ambos. El piano en la imagen. Le preguntaba si era talentoso para dibujar. Y él le responde que era solamente un pasatiempo. Le preguntaba si podía echarle un pintazo y le dice que era una bonita pintura. Y pregunta ¿qué es esto? Cecio se pone rojo, se cae y le pregunta si está bien Terry. Le dice que se había caído de repente. Y le pregunta qué estaba mirando Terry. Y era un dibujo de ella. Y le preguntaba si esto era ella. Tiene un sentimiento cálido porque ese hombre le estaba mirando así, bien rojo. Él le pide disculpas, por favor, que no se enfade, le dice. Terry le pregunta por qué la había dibujado. Porque era hermosa. Terry, pensando en cómo cambiar el tema, le dice que había traído un regalo. Le había dicho que esto es a cambio del pañuelo que le había prestado antes. Lo había elegido cuidadosamente en el camerino temprano en la mañana. Y lo que le había dejado, lo dejó en Rihan. Pero ella lo había visitado porque había venido por una razón diferente. La razón por la que había venido hoy era porque quería hacerle una oferta. Y le preguntaba si puedes sentarse un rato en la magia de Ring. Como había lanzado un hechizo en la puerta, el sonido no se iba a escuchar afuera. Había escuchado que Jaemon se había convertido en un marqués menor. Con el tiempo se iba a convertir en marqués definitivo. Y si Jaemon se convertía en marqués, Cecio iba a ser expulsado de la familia. Podía hacerle perder la vida, ¿no? Si se convirtiera en marqués, ¿iba a recibir un título? Quería usar a Cecio para su venganza, movilizando el poder de Rihan. Pero él le dice que los ancianos, de alguna manera, iban a resistirse a la interferencia que es externa, incluso si tomaba el control de la familia por la fuerza. Y ella le dice, ¿y si no era una forastera? Esa palabra era. Quería comprometerse con Cecio. Increíble. Es una locura ya lo que está pasando, amiga. Hasta acá voy a dejar esta parte.